Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la iglesia del Señor esta mañana? Hoy es un día especial, hoy es un día de bendición. Hemos venido junto con la iglesia haciendo este ayuno de 21 días y hemos estado siendo dirigidos a orar la oración del Padre Nuestro. Y cada frase del Padre Nuestro ha sido una enseñanza diaria. Y hoy vamos a hablar día de las primicias y de consagración del trabajo del Señor, de la provisión sobrenatural que tiene Dios para sus hijos. Dios tiene para tu vida una provisión sobrenatural. Y cuando hablamos de una provisión sobrenatural, estamos hablando de una provisión que no depende de las circunstancias humanas, sino de las fuerzas de Dios, del Dios que no tiene límites. Y siempre que yo estudio en el Evangelio el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces en Mateo 14, me llama la atención que Jesús provee de manera sobrenatural y abundantemente a las personas que estaban junto con él. Jesús se retira al desierto, pero la gente lo sigue. Grandes multitudes lo siguen en el desierto. Y él le dice a sus discípulos: denle de comer. Ya se hizo tarde, estaban en el desierto y realmente allí empieza a obrar un milagro sobreabundante y sobrenatural de Dios. Y vemos que hay un paralelo con el Antiguo Testamento. Jesús aquí está alimentando a una gran multitud que lo seguía en un desierto y ya era tarde. Y vemos en el Antiguo Testamento a personas como Moisés, que tenían la tarea de sacar el pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida, y tuvieron que pasar por un desierto. Y en el desierto Dios provee de manera sobreabundante y sobrenatural. También vemos al profeta Elías y a Eliseo, que en tiempos de escasez, en tiempos de hambre, Dios los usa para que confíen en la provisión sobrenatural y sobreabundante. Dios es un Dios que provee. Uno de los nombres en el Antiguo Testamento es Yahvé Jireh o Jehová Jireh, el que provee. Y nosotros en la oración del Padre Nuestro, después de decir Padre Nuestro que estás en los cielos, allá mostramos el destino de nuestra oración. Santificado sea tu nombre. La característica de santidad, de perfección, de bondad de Dios, y que nosotros necesitamos santificar su nombre, declarar que Él es santo. Venga tu reino, como hablaba ahorita María Isabel en la alabanza, que venga tu reino, porque en esta tierra vemos que las personas le han dado la espalda a Dios y no han seguido el reino y los principios de Dios, sino han seguido los principios y el reino de las tinieblas. Y las consecuencias de seguir el reino de las tinieblas y los principios de las tinieblas es desastrosa. En este mundo vemos ruina, escasez, muerte, injusticia, violencia. Personas que bajo el gobierno, bajo el reino de Satanás, están rigiendo su vida. Y eso trae consecuencias funestas. Gravísimo cuando los líderes políticos, cuando los mandatarios de los países siguen los principios del reino de las tinieblas, realmente traen hambre, pobreza, injusticia y miseria. Por eso necesitamos orar en esta vinculación, que el reino de los cielos llegue, que se haga la voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Que está mostrando que aquí en la tierra no estamos viendo esa voluntad buena, agradable y perfecta, que necesitamos orar que venga su reino y que obedezcamos su voluntad para que podamos experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta. Y después de todas estas oraciones empieza a tratar tu necesidad y la mía. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y habla de pan, algo sencillo, algo humilde. Pudo haber dicho una bandeja paisa, una arepa, un pedazo de carne, pero dice el pan. Danos el pan de cada día hoy, mostrando
que nosotros necesitamos reconocer que así sea un simple pedazo de pan que tú tienes, proviene de Dios. Dios es el que produjo ¿quién es el dueño del trigo? Dios. De la tierra, Dios. Del agua, Dios. Si Dios no está allí proveyendo, no hay pan. Si Dios no está mandando el oxígeno, no hay vida. Si no hay agua, no hay nada. Dios es el que provee para lo que necesitamos. Y nosotros cuando vemos el relato de la creación, vemos que Dios creó todos los recursos y después nos creó a nosotros los seres humanos. En el relato de la creación, en los primeros 5 días, Dios organizó todo, creó todo hermoso, plantas, animales, y después que tenía todo el paquete de bendición, puso al ser humano. ¿Para qué? Para que administrara, para que gobernara, y la palabra moderna es administrara bien los recursos. Y Dios nos dio casi recursos ilimitados, porque con toda y la mala administración de nosotros los seres humanos, que a veces hay esas ambiciones y ese papel destructivo, aún así Dios nos sigue proveyendo. La naturaleza sigue dándonos. Por eso en Génesis vemos cómo Dios es el Dios que provee. Y la provisión sobreabundante de Dios es una bendición para sus hijos, para los creyentes. En este mundo está la bendición general y natural de Dios a través de los bienes naturales y de los recursos que Él da. Pero adicional a eso, tú y yo, si somos hijos de Dios, si somos creyentes, tenemos una bendición sobrenatural y una bendición sobreabundante que viene de Dios. En el Salmo 37, Salmo de David, voy a leer unos cuantos versículos que nos habla de esa provisión de sobreabundancia que Dios tiene para sus hijos. Versículo 3 al 5 dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Qué quiere el Señor? Darnos prosperidad y seguridad. Pero necesitamos confiar en el Señor y hacer el bien, actuar bajo los principios de su reino de bondad, de su reino perfecto, de su reino de santidad. El reino de las tinieblas hace el mal, destruye, abusa. Aquí dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El Señor nos invita a que para esa provisión sobrenatural nos deleitemos, nos vivamos agradecidos, vivamos disfrutando de las bellezas que nos ha dado. En este tiempo de ayuno yo podía haber ayunado en mi casa, transmitir desde mi oficina, pero el Espíritu Santo me dijo: no va a ser así, vas a salir a lugares, a diferentes lugares en la ciudad, vas a mostrar las bellezas naturales de esta ciudad. Y empecé a salir y casi todos los videos tienen algo de paisaje. No es lo común, no es que yo sea paisajista, eso no es lo mío, pero lo he aprendido a disfrutar. Y lo otro es que es gratis, no cuesta nada. Hay lugares hermosos y yo decía: mira qué chévere este lugar, mira qué bonito. Empieza uno a darse cuenta de cosas de bendiciones que tiene y que no agradece por ello. Y muchas veces nosotros tenemos una serie de bendiciones que no damos gracias por ello, no las vemos. Estamos llenos en un mar de consumismo que una bendición más se nos pierde. Y hay que aprender a entender que Dios nos da una provisión sobrenatural. El versículo 10 dice: pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. ¿Quiénes? Los humildes. Y miren, cuando usted ve esta construcción, usted puede ver en esta edificación que hay concreto, lo evidente, pero el concreto tiene un alma, una estructura de acero, de hierro.
Si no existiera esa estructura de hierro, en las columnas y en todo lo que usted ve que tiene concreto, no soportara el peso. La humildad es el acero, es el hierro que le permite a usted recibir las bendiciones. Si usted no es humilde, la humildad no la va a poder, la bendición no la va a poder sostener. Porque una de las características propias de Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Este mundo que vive bajo los principios del reino de las tinieblas cree que la humildad es debilidad. No valora la humildad, porque es que este mundo es todo lo contrario. El reino de las tinieblas es antagónico, es lo contrario al reino de Dios. Satanás es orgulloso, arrogante, altivo, de esa ambición negativa, de esa ambición que no es de Dios. Quiere ambicionar lo que no puede ser, quiere ambicionar ser como Dios. Y por eso nosotros necesitamos entender que la humildad es la que nos permite sostener las bendiciones, porque las bendiciones vienen de Dios. El orgulloso, el arrogante dice: yo me lo gané, yo me lo merezco, es mío, soy mejor que tú porque tengo más. Es más, el arrogante es tan arrogante que cree que Dios es su sirviente. Bueno, Señor, ¿y la bendición? Bueno, Señor, vengo acá. ¿Cuántas canciones tengo que cantar para ver la bendición? ¿Qué más tengo que hacer para recibir la riqueza? ¿Qué más tengo que hacer? La Biblia dice que la consecuencia del orgullo, de la altivez, de la arrogancia es la destrucción, la caída, la destrucción, el fracaso. Por eso nosotros necesitamos ser humildes y reconocer que lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios, que Dios quiere que nosotros seamos sus administradores. ¿Quién quiere ser administrador de Dios? Administrador o administradora de Dios. Entonces hay que ser fiel para poder disfrutar sus bendiciones. Versículo 18. Día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. Imagínense, ¿cuántos aquí han recibido alguna herencia? Ahora, una herencia que permanece para siempre, ¿cuántos la han recibido? Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos una herencia que permanece para siempre. Yo creo que es motivo de alegría entender que somos herederos de una herencia que permanece para siempre, y es la herencia de nuestro Dios. Y mire el versículo 19, me encanta. Creo que es muy propicio para estos días. No serán avergonzados en tiempos difíciles. Tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Yo no sé si para usted estos son tiempos difíciles. Vemos que el mundo ha catalogado esta pandemia como un tiempo difícil, un tiempo de amenaza de salud, un tiempo de amenaza económica, un tiempo de dificultad. Muchos hacen unas proyecciones negativas teniendo en cuenta las circunstancias actuales, pero nosotros, los hijos de Dios, necesitamos creer en la provisión sobreabundante y sobrenatural que viene de Dios, que permite decirnos lo que dice el versículo 19: no serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre. Y por eso la relación que les decía de Jesús y el milagro de la multiplicación, porque estaban en un desierto. En un desierto, era tarde, el tiempo estaba como, no estaba a favor, no habían los recursos, pero allí Dios alimentó a los que le seguían. Y por eso la misma comparación con Moisés, que saca al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra prometida atravesando un desierto, y duraron en el desierto 40 años por la dureza de corazón. Los desiertos son pasajeros, deberían ser momentáneos. Uno en el desierto tiene que aprender la lección rápido, desarrollar el principio, la fidelidad, porque si no se demora.
Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. 40 años se quedaron en un desierto y por no aprender la lección, por estar con la dureza de corazón, con la terquedad, duraron 40 años, entró la segunda generación, ya más dócil, queriendo aprender. Y por eso, qué importante es que nosotros podamos entender que en las dificultades, en los momentos de hambre, entonces Dios nos da capacidades sobrenaturales. Hay textos en la Biblia que dice que nos da pies, los pies como lo de los ciervos que suben las montañas, para que en las alturas podamos andar confiados. Es como decir el 4x4. Nosotros tenemos vehículos que todos los vehículos están diseñados para andar en carreteras, de pronto en algunos caminos rurales, pero cuando llegamos a lugares agrestes, atravesar monte, ahí sí toca 4x4. Vehículos con unas tracciones diferentes, con unas alturas diferentes, porque cualquier carro no pasa por allí. Dios nos da el 4x4. Y estos son los tiempos de andar en ese 4x4, en esa tracción sobrenatural y sobreabundante. Y es lo importante que habla esta escritura de esa provisión sobrenatural. Cuando vemos que Dios da el poder para hacer las riquezas y nos da la responsabilidad para administrarlas. Cuando vemos a Moisés le enseña al pueblo de Israel que Dios es el que le daba la capacidad la posibilidad de tener riquezas, pero necesitaba tener la capacidad de administrarla. Yo quiero que diga, no tanto es tener, sino mantener. Ese es un refrán que decían los abuelos. Mi hijo, no es tanto tener, sino mantener. Y Dios no solamente quiere que mantengas, sino que hagas crecer la bendición que Dios te da. Dios tiene una bendición sobreabundante. Y es importante que esto se diga porque hay algunos que enseñan que Dios quiere darte pobreza, ruina, escasez, pero Dios tiene provisión sobreabundante para su pueblo. Lo vemos en la escritura, lo vemos que fueron parte de los milagros de Jesús, lo vemos que lo hicieron en la antigüedad, porque uno de los nombres de Dios es Jireh, el que provee. Deuteronomio 8:18 dice Moisés, diciéndole al pueblo de Israel: acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Él provee para todas nuestras necesidades. Él nos da las fuerzas. Y Eclesiastés capítulo 5 versículo 19, el libro escrito por el sabio Salomón, se le atribuye a Salomón ya en los últimos días de su vejez. El hombre que le pidió sabiduría a Dios, dice: a cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas y bienes, y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Pero mira lo que dice allí: tomar nuestra parte y disfrutar nuestro trabajo es un don de Dios. ¿Cómo así que tomar nuestra parte? Las riquezas que Dios te da, los bienes que Dios te da, solamente puedes tomar una parte de la que puedes disfrutar. La otra parte es de Dios. Es para que lo inviertas en los propósitos de Dios. Y es lo que dice el sabio Salomón, obviamente dirigido por el Espíritu Santo. Necesitamos nosotros comprender que para ser buenos administradores tenemos que usar la parte que Dios nos da para nosotros disfrutar y para deleitarnos con esa parte, pero con la otra parte se honra al Señor. No es todo. Hay personas que cogen todo lo que reciben y todo se lo gastan y todo lo despilfarran. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cogen de la parte de Dios para gastarlo en vicios, en lujos, en arrogancia. No solamente cogen la parte que Dios les permite dar, sino que lo cogen todo y allí administran mal. Por eso nosotros honramos al Señor
con lo que tenemos, con nuestros recursos, diciéndole: vienen de ti y somos fiel a lo que nos das. Jesús, en la parábola del talento, de los talentos, dijo que le dio a 3 personas diferentes talentos, pero que cada uno trajo un resultado diferente. Fueron fieles. Dijeron: tú me diste esto, aquí te doy. Aquí está tu parte y aquí está mi producción. Y el Señor termina diciendo en esa historia, Mateo 25, 23, su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Dios nos da capacidades, nos da talentos, y conforme a como nosotros nos comportemos y administremos, Dios nos da más. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho serán puestos. Y Dios tiene promesas de una provisión sobreabundante, pero para los que son fieles. Porque el que no es fiel no va a poder ser puesto en lo mucho. Se queda: hasta ahí llegaste, hasta este nivel, de que solo puedes vivir en esto, porque no eres fiel. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad con Él, una responsabilidad con la sociedad, una responsabilidad con el mundo. Nosotros no vinimos aquí a la tierra para recibir, para recibir, para recibir, para recibir. Nosotros vinimos para dar. Y si somos hijos de Dios, necesitamos seguir su ejemplo. Jesús dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para dar mi vida para otros. Jesús vino a servir, no vino a ser servido. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos ser responsables con nuestra provisión, con nuestra economía, siendo fiel para ser fiel en lo mucho. Por eso debemos honrar y agradecer a Dios con nuestros bienes. Jesús les dijo a los ricos de este mundo que solamente pensaban en la producción en esta tierra, le dijo: no sean así, no se enfoquen solamente en las riquezas de este mundo, donde los ladrones, donde se corroen las cosas, donde llegan los ladrones, se llevan las riquezas, se acaban. Dice: hagan riquezas en el cielo, no se coman todo. Hay un porcentaje que es para ustedes y hay otro porcentaje que Dios nos permite para invertirlo en el reino de los cielos. Y esto es un concepto muy básico y muy claro para los judíos. Los judíos tenían en su producción, ellos entienden que son administradores de Dios y Dios les da la capacidad de producir y de ser fructíferos, así sea en el desierto. Entonces ellos dicen: bueno, yo tengo una parte de la que puedo disfrutar, pero hay una parte que la tengo para ser responsable con el propósito de mi Dios. Y los judíos en la antigüedad daban para el templo, y en ese templo se adoraba al Señor. Pero ahora nosotros los cristianos, ¿qué tenemos? La iglesia. La iglesia es la oportunidad que tenemos nosotros, y no solamente la iglesia, el compromiso y el mandato de Dios de evangelizar a todo el mundo, de que se predique la palabra de Cristo en todo lugar y que el pueblo de Dios crezca en la iglesia. Los judíos tenían su templo, los cristianos tienen la iglesia. Eso no cambia. Es un principio de adoración, es un principio de fidelidad, es un principio de usar nuestros recursos para propósitos santos, para la iglesia, para la evangelización, para poder ser la luz del mundo. Por eso Malaquías usa el término tan fuerte que dice: ustedes me han robado. Y dice: ¿cuándo te hemos robado? Cuando ustedes no han tomado la parte que no les corresponde. Los diezmos y las ofrendas se lo han cogido para ustedes. Y por eso dice el versículo 10: traigan íntegro, completo el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. El templo no come, pero los que habitan en el templo sí. Los que trabajan en el templo sí. Los obreros sí comen. Los templos no se hacen solos. No es que con agüita crece.
Necesita el templo ser construido, ser edificado, que las necesidades sean suplidas. Por eso Dios espera bendecir a su pueblo abundantemente, pero para que sea fiel, para que haya alimento en su casa, para que los propósitos de Dios avancen. Pero qué tal que yo llegue y diga, no, yo voy a recibir bendiciones, Señor, bendíceme, dame plata, y me como lo que debo aportar. Dios levantará otras personas, pero tú pierdes la posibilidad de ser puesto en lo mucho porque no fuiste fiel en lo poco. Dios quiere bendecir sobreabundantemente a sus hijos fieles, a sus administradores fieles. Quiere que experimentes el actuar sobrenatural. Y si quieres alcanzar riquezas, las riquezas no se consiguen, no es para todo el mundo. Conseguir riqueza necesita formación, disciplina, corazón, fidelidad, trabajo duro. No es para todo el mundo. Hay personas que lo peor que pueden tener es riqueza. Se vuelven arrogantes, altivos, no van a la iglesia, se pierden. Y por eso el apóstol Pablo decía que él sabía vivir en toda circunstancia y en toda situación. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en pobreza como en riqueza, en lo poco como en lo mucho. En lo poco, en la pobreza, en la necesidad, uno está orando, pidiéndole a Dios, Dios, dame para el desayuno, Dios, dame para el transporte, Dios, dame para pagar la luz, porque tiene uno escasez. Pero en abundancia, el corazón tiende a decir, ay, ¿para qué vas a pedir si tienes de sobra? ¿Para qué vas a orar si tienes de sobra? ¿Para qué vas a adorar a Dios si no necesitas? Pero nosotros no adoramos a Dios para que Él nos llene la barriga. Nosotros oramos a Dios porque Él es santo, porque Él es bueno, Él es perfecto, Él nos salvó. Por eso lo honramos y disfrutamos su presencia. Constantemente he compartido la historia del hijo pródigo en este ayuno, porque el hijo pródigo vivía en la casa del padre, disfrutaba de los beneficios del padre, y el hijo pródigo representa a nosotros, los seres humanos, que de pronto el hijo pródigo dijo, papá, quiero la herencia, quiero la plata. Y muchos les interesa eso. No les interesa estar en la casa bajo el reino del papá, bajo el gobierno de Dios. Lo que les interesa es la plata. Y apenas recibió la plata, ese muchacho se fue de la casa y cogió y empezó a malgastar su dinero. Era el más popular, me imagino, llegó con plata. Eso tenía amigos y amigas que me imagino cómo se le tiraban. Pero resulta que la plata se acaba. La bendición que no da Dios no trae cosas buenas. Y aunque Dios le dio eso, pero él se alejó del Padre, dice que lo perdió todo. Llegó hambre y llegó a una condición de estar cuidando cerdos y deseando comerse las algarrobas, la comida de los cerdos. Y estando en esa condición, entró en razón y dijo, oye, pero en la casa de mi padre, en el reino de mi padre, aún el trabajador raso, el de más bajito nivel, tiene una dignidad, vive súper bien. ¿Yo qué hago aquí? Voy a regresar a la casa de mi padre y voy a decir, no soy digno, me equivoqué, no pensé bien, pequé contra ti, pero permíteme ser por lo menos un trabajador tuyo. Así de bueno es estar en el reino de los cielos. Pero el papá llegó, lo abrazó, le puso vestido nuevo, calzado nuevo y un anillo. Son motivos para vivir agradecidos. El que es agradecido, la palabra alabanza nace del agradecimiento. Del agradecimiento. Nosotros alabamos porque somos agradecidos. Y la alabanza le agrada a Dios. En la alabanza sincera habita Dios. Y donde habita Dios hay bendición, hay prosperidad. Pero en el desagradecimiento hay pobreza, hay ruina. En el desagradecimiento habita Satanás. Satanás le dijo a Adán y Eva, con que Dios dijo que si comes de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Sí, yo no puedo ni tocarlo. Dijo, no es cierto, no morirán.
sino que Dios sabe que el día que coman serán como Él. Y uy, seré como Dios. Y comieron, y con eso, en esa actitud desagradecida, tenían todo para creerle a Dios, tenían todo para adorar a Dios. En esa actitud entró el reino de las tinieblas y estamos como estamos. Necesitamos aprender a adorar al Señor. Y dijo, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Nótense que no es la puerta, es la compuerta. O sea, yo me imagino la compuerta, la represa de Hidroituango. Eso se viene eso. Me imagino, no es una puertecita, es una compuerta, algo gigante. Porque Dios quiere bendecir a los que son fieles. Ese es el resultado. A los que son agradecidos, a los que están comprometidos con Él, Él los bendice. Por eso Proverbios capítulo 3, que es el libro de la sabiduría, Proverbios es tan compacto en párrafos, hay una gran riqueza. Es el libro de los libros sapienciales, está Proverbios, Salmos y Eclesiastés. Proverbios dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Es poquita la bendición, es grande, es sobreabundante. Pero habla aquí del principio de hoy. Hoy estamos en el día de las primicias. Y las primicias era una celebración, una fiesta donde se llevaban las ofrendas de las primeras cosechas, los primeros granos, los primeros nacimientos de crías. Y lo mejor y lo más bonito se le daba a Dios. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Por qué Abel fue visto con agrado? Porque le dio lo mejor. Le dio lo mejor, de los mejores ganados se lo dio, de las mejores ovejas le ofrendió al Señor. Y Caín le dio rabia. Pero hermano, ¿cómo se hace si era un hombre agradecido, si era un hombre que daba lo mejor? Por eso nosotros necesitamos aprender el principio de honrar a Dios con lo que tenemos, de ser buenos administradores. Éxodo 23, 19a dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Lo mejor. Desafortunadamente, muchas personas dan lo peor. ¿Se acuerdan cuando Jesús sacó con un látigo del templo a los que estaban vendiendo ovejas, palomas? ¿Por qué lo sacó con un látigo? La ley permitía, o sea, Dios permitía que hubiera la venta de estos animalitos, porque estos animalitos se usaban para sacrificios. Eso fue dicho por Dios, por Moisés. Eran la ofrenda que se presentaba a Dios. ¿Pero por qué lo saca? Porque vendían como ladrones. Vendían la oveja tuerta, el cordero flaco, la paloma enferma, se deshuesaban. Y aquí dice que el principio no es el animalito que está para morirse, no es lo más flaquito, es lo mejor. Y hay mucha gente que es así, mezquina con Dios. El billete que no lo van a recibir en ningún lado porque está roto, porque está viejo, metámoslo en la iglesia. No hagan eso, llévense eso, no lo entreguen, porque a Dios se le da lo mejor. A Dios no se le da así como que, toma. A Dios no se le tira una ofrenda, una limosna así como quien tira en la calle de mala manera. No, a Dios se le da lo mejor. Y aún así, cuando vayas a dar a alguien en la calle, da lo mejor también, dalo con buena actitud, como un semejante tuyo. No seas arrogante, soberbio y altivo como los hijos de las tinieblas. Los hijos de Dios son generosos, dan cosas bonitas. Yo no sé si usted, ¿cómo es cuando da un regalo? Yo soy de las personas que me gusta dar regalos que la gente valore, que la gente disfrute.
Hay gente que le gusta dar un regalo como por cumplir. Y esa gente es la que le regalan unos huesos y unas cosas horribles y entonces se desengüesan con otro. Y eso está ahí una ley de la cosecha y la siembra de cosas horribles. A mí cuando la gente me regala cosas feas, lloro y digo, los perdono, pero me deshago de eso. Yo no se lo meto a otra persona. Yo no hago esa maldad. A mí me gusta regalarle a la gente cosas que, ahora no tienen que ser costosas, cosas que le gusten. Por poner un ejemplo, el Día de la Madre, entonces viene el esposo y le dice, y le regala una estufa, una nevera. Cosas que son para la casa, no son para la persona, no es para honrar a la madre o a la pareja, sino es cosas para el beneficio de él. Nosotros necesitamos aprender a honrar a Dios como Él quiere ser honrado, como Él nos permite que nosotros le honremos, no de cualquier manera. Y eso es muy importante porque hay gente que dice, pero ¿por qué Dios no abre las compuertas de los cielos? Porque no honras. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué hay milagros que hemos visto en estos 7 días de ayuno de personas que honran al Señor, que le sirven, que le dan lo mejor, que están allí esforzándose por hacer lo mejor, aunque eso no se vea como en gran tamaño? Por lo menos la ofrenda de la viuda fue la única monedita que ella tenía. De pronto para cualquiera, no, eso es una bobada, eso es una miseria, pero para ella era lo mejor. Entonces por eso quien evalúa eso, quien evalúa lo honroso de nuestra ofrenda no es el pastor. Yo no tengo la capacidad de ver, y menos mal, y no tengo, eso no es mi responsabilidad. Eso es entre usted y Dios. Porque Dios ve el corazón de cómo lo haces. Y allí Él dice la palabra, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Solo Dios, que da retribución de acuerdo a como Él es. Por eso es muy importante que cuando nosotros vengamos a la iglesia, hagamos nuestras oraciones, venimos a honrar a Dios, a que Dios nos dé, a que Dios reciba nuestra adoración. Deuteronomio 26, del versículo 2 al 4 dice acerca de las primicias: coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta en tus manos y la colocará frente al altar del templo del Señor. Por eso nosotros pusimos esta mesa. Estamos en el día de la celebración de las primicias, que es una fiesta anual, pero que tiene que ver con la producción, con el trabajo. Es una fiesta anual porque Nehemías 10:37 dice: también nos comprometimos a llevar al templo cada año los primeros frutos de nuestras cosechas y nuestros árboles frutales. Tiene que ver con una consagración, o sea, es una ofrenda. La primicia es una ofrenda que tiene un propósito de producción, de crecimiento, el deseo de recibir esa provisión sobreabundante que viene de Dios. Para las personas que trabajan en la parte agrícola, saben que tienen que sembrar y siembran con fe, siembran unas semillas, preparan la tierra y esperan que Dios mande las lluvias, que la lluvia llegue en el tiempo oportuno, que se vaya la plaga, que no haya incendios, porque cualquier cosa puede dañar la producción. Pero ellos confiaban en que Dios, que es el proveedor, iba a bendecirlos, iba a prosperar en sus asuntos. Ya nosotros no estamos en estas economías que eran fundamentalmente agrícolas. Muchos de nosotros ya están en producción, en empresas, algunos tienen
diferentes actividades, pero entendemos que a este tiempo los cortes son anuales y que al inicio de nuestro año nosotros tenemos unas proyecciones, unos propósitos que deseamos que Dios nos permita alcanzar. Y la primicia es la oportunidad de declarar con un hecho, con una obra de fe, con una ofrenda y con una oración que la hacían delante del templo, que el Señor iba a abrir bendiciones sobreabundantes. Era lo que decía: encomienda al Señor todo lo que haces. Pídele al Señor que te dé la capacidad de alcanzar y sé fiel para que veas su gloria. Nosotros adoramos a Dios como primicias de Cristo. Santiago 1, 17, 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Tú y yo, a través de Cristo, tenemos la oportunidad de ser una primicia. Antes solamente los del pueblo de Israel, los judíos, eran el pueblo de Dios. Ahora nosotros, mediante Cristo, mediante el Evangelio, mediante su palabra y el recibir su palabra, somos una primicia. Y tenemos una tarea de ser bendición para todos los moradores de la tierra. Necesitamos nosotros comprometernos con el propósito de que se predique el Evangelio a toda criatura, de que la iglesia se extienda, de que la iglesia crezca. Pero sabes, la iglesia necesita personas fieles, comprometidas, personas que no solamente sean fieles con los diezmos, sino que sean fieles con su servicio, fieles con su compromiso de compartir a otros, fieles con las disciplinas espirituales para que puedan ver la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tiene que dar lo mejor este año de su adoración, tiene que dar lo mejor de su trabajo, tiene que dar lo mejor de su esfuerzo, tiene que dar lo mejor de la adoración a Dios. Ser fieles, ser leales, perseverantes para ver la gloria. Este es un año que tiene muchos retos. Este es un año que tiene dificultades, y no solamente en Colombia o locales, a nivel mundial. Pero es un año que necesita personas fieles, que podamos nosotros poner la tracción 4x4 y andar en los momentos difíciles, guiados por el Señor. Este es el año de recibir la bendición. Vemos al apóstol Pablo en 2 de Corintios 6, versículos 6 al 9, que dice: acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darle muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Aquí el apóstol Pablo está mostrando que la sobreabundancia tiene que ver con la capacidad de dar. Si quieres tú tener bastante, debes ser fiel y debes tener el compromiso de dar conforme a como Dios quiere que des. Muchas personas, vuelvo otra vez al ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces. La situación era una situación bastante difícil. En un desierto había una gran multitud, no habían recursos, no había la suficiente capacidad de dónde comprarlos, y Jesús dice: aliméntenlos. Pero hubo un joven que tenía 5 panes y 2 peces, y ese joven podría haber pensado: pero ¿qué es eso? ¿Yo qué voy a dar mi almuerzo? Si yo doy eso, eso no es nada. Pero ese joven dio lo que tenía generosamente, y con eso Dios hizo el gran milagro de la multiplicación. Él pudo haber pensado: pero yo qué voy a dar esto se va a perder.
Esto se lo va a comer otro. Él pudo haberse quedado callado y digo, esto me lo como yo de mala. Yo fui el que vine con el almuerzo. Los otros, ¿para qué no vinieron preparados? Pero él fue generoso y dio. Y muchas veces hay personas que tienen pensamientos del reino de las tinieblas, del reino de la escasez, que dicen, si tú das, te va a hacer falta. Lo que tú des lo vas a perder. Pero lo que tú das generosamente, Dios lo usa para multiplicarlo. Y es lo que dice el apóstol Pablo acá. El que da poco, recibe poco. Y el que da mucho, recibe mucho. Este muchacho dio lo que tenía, su provisión. Y esa provisión hizo que se multiplicara y se recogieron 12 cestas. Seguramente ese muchacho comió hasta quedar saciado. Y de pronto entre esas 12 cestas, seguramente hasta le dieron para llevar, me supongo yo. No lo dice la escritura, pero realmente hubo abundancia. Después, en el mismo capítulo 9, versículo 11, dice, Dios da la semilla que se siembra, y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más. Es poquito, es limitado, es miserable, es abundante, sobreabundante, para que puedan ayudar a otros. ¿Para qué es que Dios nos da más? Para que podamos ser útiles. A veces la gente dice, desafortunadamente este mundo, cuando tiene riqueza, ¿y en qué me lo gasto? Entonces la gente dice, no, vamos a comprar un carro más caro. Y entre la gente más tiene, más gasta. Más es el hambre. Y ese es el problema de este mundo. Cuando aquí dice, cuando más tengas, puedes ayudar a más personas. Ser buenos administradores es la clave de la felicidad y es la clave del éxito. Ser buenos administradores de Dios. Entender que Dios nos da, no para comprar más. Entonces la gente dice, no, ya no voy a andar en carro, voy a andar en helicóptero. No, ya no voy a andar en avión. Y después cuando tú ves estos grandes cantantes que le hacen entrevistas, tengo miedo de estar solo. Tengo miedo de quedarme solo, que no me quieran. Claro, porque todos los centran en los bienes materiales. Pero cuando tú das con generosidad, cuando tú das en el propósito de Dios, nunca estarás solo. Porque tendrás una familia, una iglesia, tendrás un Señor que te acompaña. La avaricia de este mundo siempre te va a llevar a gastar y a gastar y a gastar y a malgastar y a malgastar. Y en vez de darle a Dios, te va a llevar a que le des al diablo. Pero el Señor quiere levantar un pueblo de personas que sean buenas administradoras, que sepan utilizar los recursos, pues para disfrutar su parte, claro, tienen su parte para disfrutar, pero para hacer bendición para muchos. ¿Cuántos quieren ser esos administradores? Esta palabra es para ustedes, para la iglesia, para nosotros. ¿Cuántos hoy anhelan ser esos administradores de Dios y poder recibir esa bendición sobreabundante y sobrenatural? Lo anhelamos. Requiere creer. Estamos en tiempos que tenemos que caminar no por vista, sino por la fe en el Dios Todopoderoso, y alcanzaremos la victoria. Que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. Que el Señor traiga sanidad sobre ti, que el Señor abra con puertas de los cielos de bendición y que veas su gloria, que veas en este tiempo los milagros suceder por el poderoso favor y el amor de Dios que nos acompaña. Dios me los bendiga. Si hay personas que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Allá está mi hermana Patricia. Queremos darle un detalle, conocerlos, contactarlos y que esta iglesia sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga, mis amados. Te daré lo mejor de mi